Los saludamos nuevamente, gracias por continuar en la pantalla de France 24. Volvemos con ustedes para una consulta con los especialistas y el tema de hoy es la indisciplina social en tiempos de pandemia. Y para hablar sobre este tema nos acompaña desde Santiago, la capital chilena, Jorge Mansi. Él es profesor, Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Jorge Mansi, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. ¿Es entendible que se esté presentando cierta indisciplina social en las medidas de distanciamiento y cuidado contra el COVID-19? Esto teniendo en cuenta, ¿no?, que han pasado ya más de 4 meses desde el inicio de la pandemia. Sí, bueno, yo creo que es evidente que estamos enfrentados a esta realidad contradictoria, ¿no es cierto?, de que necesitamos un cierto tipo de comportamientos para poder resolver esta crisis y simultáneamente estamos observando que muchas personas no pueden o deciden no obedecer estas señales. Esto responde, por supuesto, a una realidad económica muy difícil especialmente en nuestro continente, donde tenemos proporciones de personas en niveles de pobreza que quieren el trabajo y el ingreso regular. Pero también responde a la incertidumbre acerca de cuáles son las conductas necesarias y eficaces. Hemos tenido, lamentablemente, señales contradictorias. Por ejemplo, en los primeros tiempos se decía que la mascarilla no era necesaria. Ahora sabemos que es necesaria. Hemos tenido autoridades que, a pesar de promover la mascarilla, no la usan ellos mismos, o autoridades que claramente no las promueven. Hemos tenido también mucha información falsa. Y por último, no podemos perder de vista esto, hay un grupo importante de la sociedad en todos nuestros países que son poco proclives a la obediencia. Los jóvenes, por su propia naturaleza, y eso lo muestran estudios internacionales, especialmente entre la adolescencia y la década de los 20, son menos susceptibles a este tipo de señales. De hecho, hoy mismo, la OMS ha señalado que los jóvenes son los principales responsables de la expansión del contagio en esta nueva ola que está ocurriendo en Europa. Ahora, además del cansancio, ¿no?, y el estrés que por supuesto genera el aislamiento, otra situación es la necesidad para muchas personas de salir a trabajar para sobrevivir, para alimentarse. Esta podría ser causante de cierta indisciplina social, ¿verdad? ¿Cuál cree que debe ser el papel de las autoridades para orientar y ayudar a estas personas? Las autoridades son absolutamente centrales, son críticas. En primer lugar, yo creo que se requiere para una pandemia de esta escala un acuerdo nacional. Esto no debe ser un tema que divida a las sociedades entre, por ejemplo, gobiernos y oposiciones. Cuando ese tipo de situaciones ocurre y se traslada al campo de las conductas necesarias para controlar la pandemia, esto es realmente el escenario peor para el contagio. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Tienen que apelar a valores comunes que efectivamente unifiquen y que hagan sensible a las sociedades, especialmente a aquellos que tienen que ser protegidos y cuidados. Tienen que ser consistentes en su mensaje, en el tiempo. Ellos tienen que ser modelos para la sociedad. Y además tienen que preocuparse, y esto es no tan conocido, más de visibilizar las conductas positivas que ya están ocurriendo en la sociedad antes que prestarle mucha atención a las conductas que se alejan. Esto porque las personas, los seres humanos, somos muy dependientes de las señales que recibimos acerca de qué es lo que está ocurriendo. Eso le llamamos normas sociales descriptivas, no son las normas legales. Si vemos que mucha gente está transgrediendo las normas establecidas, vamos a hacer más posible que otra gente las transgreda. Ahora, brevemente, nos queda poco menos de un minuto, señor Mansi. Tareas que antes eran rutinarias, como hacer compras, trámites bancarios, se han convertido en expediciones a la calle si son la oportunidad para socializar. ¿Esto podría cambiar nuestra mentalidad, nuestros usos y costumbres? Seguramente los usos y costumbres sí. Lo que no va a cambiar es la naturaleza social del ser humano. Nosotros somos, desde nuestro nacimiento, seres interdependientes. Y yo creo que eso es muy importante, no solamente reconocerlo, sino que valorarlo en el futuro. Porque esa interdependencia significa que nosotros podemos contribuir al bien y al mal de nuestra sociedad con nuestra conducta. Vamos a tener que adaptarnos, por no sabemos cuánto tiempo, pero no vamos a dejar de ser los seres sociales que somos. Jorge Mansi, muchísimas gracias por su presencia en France 24. A nuestra audiencia, como siempre, les decimos que se cuiden mucho y permanezcan en sus hogares. Sigan en France 24.